Hola, mucho gusto. Mi nombre es Natalie Michelle López García y pertenezco al grupo de Evaluación y Calidad de Vida. La evaluación de los resultados generales de este proyecto se llevó a cabo a partir del análisis de las acciones y cómo éstas contribuyeron al logro de los objetivos generales del proyecto. Los resultados obtenidos en función de los recursos humanos nos llevó a la siguiente cuestión: ¿cuál es la relación causa-efecto entre las acciones y los resultados? Me gustaría resaltar y compartirles que una buena evaluación se caracteriza por ser imparcial y transparente. Una de las ventajas que tuvimos nosotros al estar presentes en este proyecto es que pudimos seguir de cerca todos los procesos y de esta manera pudimos relacionar con ellos y también nos permitió acompañar y estar cerca de todos los procesos. Y de esto se trata una evaluación, es decir, que los evaluadores se involucren en los procesos para poder brindar una información más detallada. Además de que pudimos brindar una perspectiva crítica al involucrar a todos los actores mediante reflexiones que se hicieron a través de preguntas. Los objetos que se estuvieron evaluando fueron los talleres, los programas y las áreas recreativas del centro comunitario. Todo esto con la finalidad de decidir qué espacios necesitaban una mayor inversión. Por otro lado, para determinar aquellos espacios que tuvieran una menor demanda para poder decidir si se eliminaban o se cambiaban por otros. Todo esto se hizo con la finalidad de brindar espacios y programas que satisfacieran las necesidades de la comunidad. Las audiencias para evaluar fueron las personas que estuvieran a cargo de los talleres y programas, tales como maestros, chef, instructores, personal de limpieza, además de que se dio una revisión a la infraestructura del lugar. Por lo tanto, la evaluación fue de tipo interna, debido a que se involucraron a todos los actores. Ahora bien, para revisar la asistencia de los talleres y programas, fue necesario consultar los registros de asistencia de cada persona del lugar. Toda esta información se reunió en una base de datos del programa SPS, por sus siglas en inglés, Statistical Package for the Social Science. Cabe destacar que para esta actividad se asignó el tiempo de una semana. Los documentos se los pedimos al departamento de archivo. Ahí nos dimos cuenta que los talleres de repostería y comprensión lectora y escritora registraban un 80% de la asistencia total del centro comunitario, lo cual indicó que los habitantes de la comunidad mostraron una actitud de participación al asistir a estos programas y talleres. Al salir, nos encontramos con el vigilante de las áreas verdes, al cual abordamos y preguntamos acerca de la asistencia y el uso que los habitantes le daban a este lugar. De forma muy amable, nos comentó que durante las tardes los vecinos asistían al parque para poder convivir y que los niños estaban muy contentos porque podían jugar con sus amigos ahí en el lugar. Hasta esta etapa pudimos intuir que el objetivo principal de este proyecto, el cual era mejorar la convivencia entre los vecinos, estaba relativamente satisfecho, puesto que al terminar de revisar las asistencias y con el testimonio del vigilante, pudimos concluir que el proyecto había sido un éxito. Ahora bien, para determinar las variables y los indicadores, se utilizó el instrumento de la rúbrica de evaluación.
debido a que es un instrumento de evaluación el cual permite medir criterios seleccionados, en este caso por un grupo de evaluadores, para determinar una calificación, y de esta manera nosotros podíamos checar si los objetivos de los talleres se habían cumplido o no. Es importante mencionar que para la elaboración de estos instrumentos era necesario tener el conocimiento adecuado para poder redactarlos y diseñarlos. De no ser así, el instrumento estaría equivocado y nos arrojaría datos que a nosotros no nos sirven. Y lo importante para nosotros era evaluar los talleres. Por lo tanto, se contó con el equipo adecuado para poder diseñarlos y elaborarlos de una manera correcta. Decidimos que el diseño metodológico fuera no experimental, debido a que observamos fenómenos y situaciones para después comprender cómo es que se llevan a cabo en diversos contextos y de esta manera poder nosotros analizarlos. Para aplicar la evaluación de rúbricas en todos los talleres se le asignó el tiempo de una semana, con el propósito de que no se cometieran errores durante su aplicación, además de darle el seguimiento a cada uno de los talleres. Los criterios a evaluar fueron: técnica de enseñanza utilizada por el instructor para impartir las lecciones en los talleres, el uso de un lenguaje similar para mantener una comunicación, con el propósito de seguir con el aprendizaje del oficio. Y número 3, el uso de los recursos y materiales de cada taller. Y por último, la elección de actividades que se llevaban a cabo en el taller. Al término de la evaluación, obtuvimos que la mayoría de los talleres utilizaban técnicas de enseñanza acorde con el aprendizaje, salvo el taller de costura, el cual no lo incluimos porque la encargada de este lugar no se encontraba durante el tiempo que nosotros fuimos a evaluar. Y todo esto lo incluimos en nuestro reporte de datos. Cuando visitamos el taller de lectura y escritura, notamos que el criterio de manejo de recursos fue muy bajo, aunque al revisar las calificaciones de los asistentes, notamos que hubo una mejoría en la comprensión lectora y escritora. Al tener un material muy poco actualizado, fue un factor para que ellos no siguieran con su aprendizaje. Es decir, en el taller no se encontraban o no contaban con los libros, con los cuadernos adecuados para cumplir la demanda de todos los asistentes. Entonces, esto fue un factor para que otros sí siguieran aprendiendo y otra parte pues se quedara como que muy rezagada. Al día siguiente asistimos a una junta vecinal. Al aplicar la técnica nos dimos cuenta que el espacio era muy reducido para todas las personas que asistían a ese tipo de juntas. Además de que les hacía falta pues un equipo de sonido para poder escuchar las opiniones de todos, y notamos que había un descontrol de grupo, es decir, todos hablaban a la vez y pues algunos no se escuchaban y otros hablaban más y otros menos. Todo esto lo calificamos y lo anexamos en la rúbrica que aplicamos. La segunda técnica que aplicamos fue la entrevista. La entrevista es un instrumento para recopilar información de forma cuantitativa y consiste en una conversación, es decir, un diálogo entre dos personas, las cuales conversan sobre una temática determinada. Dentro de la entrevista se diferencian dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador, en este caso nosotros, fuimos los responsables de guiar la entrevista a través de una guía de preguntas y que tenían una función, es decir, conocer una opinión determinada de la otra persona sobre lo que nosotros queríamos conocer. Por otro lado, el entrevistado
fueron las personas beneficiarias quienes emitían su opinión de acuerdo a las preguntas que nosotros les dábamos. Las entrevistas fueron de tipo estructurada, con el propósito de facilitar el análisis de la información. Las preguntas de la entrevista fueron: ¿qué tanto asiste al centro comunitario? ¿De qué manera le han ayudado las sesiones para aprender el oficio determinado? ¿Considera usted que los instructores enseñan bien el oficio? Y finalmente agregamos una pregunta relacionada sobre si los talleres y programas que se estaban impartiendo satisfacían las necesidades, y en caso de no ser así, ¿qué otra opción agregarían para que pudieran satisfacerse? Para nosotros, lo más importante de la entrevista fue determinar si los objetivos del taller se estaban cumpliendo o no. Por lo tanto, seleccionamos cuidadosamente las preguntas que nosotros consideramos que nos iban a dar la información deseada. Para el análisis de la información se elaboraron informes, los cuales de forma detallada y concisa tenían los aspectos relevantes de la evaluación de los resultados, entre ellos si se cumplieron o no con el propósito de todos los talleres y en qué medida estos se relacionaban con los objetivos generales de nuestro proyecto, además de los procedimientos y cuáles eran sus puntos débiles o fuertes. Como conclusión del informe, se determinó que para que el proyecto pudiera seguir de una manera eficaz, pues era necesario seguir con las siguientes recomendaciones. La primera fue cambiar a la instructora del taller de costura para que este taller pudiera seguir, pero con otra persona al frente. Número 2. En el espacio de juntas vecinales se adquirió un equipo de sonido y contratar a un moderador para que pudiera dirigir las discusiones. En el taller de comprensión de lectora y escritora se recomendó pues adquirir un mejor material educativo que estuviera actualizado para que las personas pudieran seguir aprendiendo. Para llevar a cabo la metaevaluación fue necesario seguir los siguientes pasos. Número 1. Definir objetivos, momentos y duración de la metaevaluación. Número 2. Puntaje obtenido, organización de evaluadores y apoyo institucional. Número 3. Técnicas para realizarla y los documentos presentados por los evaluadores. Y número 4, la forma en la que se utilizaron los recursos. Durante mi experiencia dentro de este grupo de evaluadores, puedo decir que además de diseñar y elaborar instrumentos para la recolección de información, la cual fue representada en unas gráficas, pues me llevo un aprendizaje institucional y desarrollé la capacidad de aceptar y comprender nuevas formas de evaluar. Nuestro trabajo como evaluadoras puede decir que aportó al aprendizaje institucional, ya que fue útil para todas las personas involucradas en el proceso, viable porque se realizó en un tiempo determinado. Además, se respetó los valores de todas las personas entrevistadas y se aseguró que todas las preguntas estuvieran bien estructuradas para que no fueran repetitivas y no duplicaran información y que no dañaran la integridad de las personas. Además de que al seguir la metodología correcta se pudo emitir información confiable. Porque la evaluación consiste en eso, en triangular la teoría, experiencia y conocimiento para poder obtener los argumentos que fundamentan el desarrollo, crecimiento e implementación de un proyecto social. Fue un gusto haber trabajado en la evaluación de este proyecto
y seguimos en la mejora de este centro comunitario. Hasta luego.